Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 33 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a hablar sobre monumentos españoles. Comenzamos hablando sobre los museos de Madrid. Uno de los focos de mayor interés de la ciudad de Madrid lo constituyen sus museos en lo que se conoce como el Triángulo del Arte. Está formado por el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Reina Sofía. En el Museo del Prado, como ya hemos explicado, están expuestas las obras más importantes de la pintura española, italiana, flamenca y europea de los siglos XII al XIX. Estas obras proceden en su mayoría de las colecciones reales y de las iglesias. En el Museo Nacional Reina Sofía se pueden visitar las obras más importantes del siglo XX que proceden de las colecciones públicas, es decir, todo aquello que no entra dentro del marco temporal del Museo del Prado. Por el contrario, el Museo Thyssen-Bornemisza está formado por la colección personal de la baronesa Thyssen. Contiene una excelente colección de obras de los siglos XIV al XX. Junto a las tres colecciones permanentes, los tres museos ofrecen varias exposiciones temporales todos los años. A modo orientativo, en el año 2011, el Museo del Prado fue visitado por casi 3 millones de visitantes, el Reina Sofía por 2.700.000 visitantes y el Thyssen por más de 1 millón. El Museo Thyssen abrió sus puertas en el año 1992, a pocos metros del Museo del Prado. Las obras que contiene son de la colección privada de la familia Thyssen-Bornemisza que fue acumulando durante el siglo XX, comenzando con la colección de Heinrich Thyssen-Bornemisza, fallecido en 1947, y ampliada por su hijo Hans, que se casó con Carmen Cervera, que fue esencial en convencer al barón de que Madrid podría ser un destino adecuado para su impresionante colección, que por entonces tenía su sede en un museo privado en Suiza. La colección Thyssen-Bornemisza era ya en los años 60 la más valiosa del mundo en manos privadas. Su gran tamaño hacía difícil su gestión y la vejez del barón hacía temer que cuestiones de herencia comprometieran la continuidad y coherencia de la colección. Por este motivo, en el año 1988, las obras fueron arrendadas por el gobierno español y ya en el 93 fueron adquiridas de forma permanente. Las obras pasaron a formar parte de una fundación bajo control público con sede en el Palacio de Villahermosa. El fondo del Museo Thyssen complementa perfectamente los fondos del Prado, que están formados en su mayoría por obras españolas, italianas y flamencas. El Thyssen contiene grandes obras del gótico flamenco, por ejemplo, y grandes obras de maestros como Rubens, El Greco, Durero o Ghirlandaio. Las prevanguardias europeas y el impresionismo francés también están presentes con obras de Monet, Degas, Van Gogh, Matisse o Cézanne. También hay en sus fondos importantes maestros de la pintura del siglo XX como Lucian Freud, Paul Klee o Roy Lichtenstein, Mark Rothko o Chagall. Algunas de las muchas obras importantes que se exhiben en el Thyssen son estas: Jesús entre los doctores de Durero, Retrato de un campesino de Cézanne, Fumador de Havilland. El Museo Reina Sofía tiene su sede en un hermoso edificio neoclásico construido por Francesco Sabatini en el siglo XVIII como hospital, el Hospital General de Madrid. A este edificio se le conoce como Edificio Sabatini. Hacia la década del 2000 se hizo evidente la necesidad de ampliar el espacio y por este motivo se construyó una ampliación de estilo contemporáneo dirigida por el arquitecto John Nouvel. Este edificio, conocido como Edificio Nouvel, fue inaugurado en el 2005 y permitió que el museo ampliara en más de un 60%. Junto a estas dos secciones del museo hay dos sedes más situadas en el cercano Parque del Retiro, el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez. En ellos se albergan exposiciones temporales o presentaciones especiales de artistas u obras de la colección del museo.
El museo abrió sus puertas en 1992 y desde entonces ha tenido una activa política de compras y préstamos a fin de poder ofrecer un repertorio sólido del arte español en conexión con corrientes internacionales. En la colección permanente se encuentran las grandes obras de los maestros españoles del siglo XX, obras de Picasso, Dalí, Miró, Juan Gris, Antoni Tàpies o Miquel Barceló. No obstante, la falta de atención del arte español, tanto de organismos públicos como de coleccionistas privados, provoca que haya muchas lagunas en el repertorio internacional del museo. Hay, no obstante, algunos ejemplos relevantes de múltiples artistas como Francis Bacon, Robert Delaunay, Mark Rothko o Robert Calder. Sin duda, la obra más importante del museo es el Guernica de Pablo Picasso, que estuvo en el MoMA de Nueva York hasta que en 1981 volvió a España, trasladándose definitivamente al Reina Sofía en el 1992. Sin duda, la figura fundamental de este movimiento es Antoni Gaudí. Su obra es bastante ecléctica y personal, con un estilo que busca soluciones estructurales para cada edificio. Así las obras se integran perfectamente en su entorno con estructuras individualizadas. Las obras de Gaudí no son solo ejemplos arquitectónicos, sino que aplicó también elementos decorativos muy diversos: cerámica, pintura, forja, carpintería, etc. Por eso sus obras se consideran una síntesis de todas las artes y oficios. La obra de Gaudí se inspira de forma clara en la naturaleza, en un estilo muy orgánico y singular que no pierde la oportunidad de incorporar elementos de estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de tradición e innovación. La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional. Se divide en varias fases. Una primera etapa de carácter orientalista inspirada en la arquitectura del Lejano Oriente, así como elementos propios de la tradición hispánica como son el mudéjar y el nazarí. De esta etapa es su diseño del Palacio Güell, una obra que sigue la tradición de las grandes casas señoriales catalanas a las que Gaudí añade elementos orientales. Diseñó una entrada monumental con unas magníficas puertas de arcos parabólicos y rejas caladas de hierro forjado, ornamentadas con el escudo de Cataluña. En el interior hay una doble cúpula de perfil paraboloide de inspiración bizantina. Los interiores del palacio constan de decoración en estilo mudéjar con artesonados de madera y hierro. Una segunda etapa, que sería neogótica, en esta fase de su obra, Gaudí se incorpora al movimiento neogótico, que era uno de los estilos historicistas de mayor éxito. Gaudí se inspiró no solo en el gótico castellano, más cercano al francés, Burgos y León, sino también en el gótico catalán, balear y rosellonés, más horizontal y con soluciones particulares. Gaudí asimiló estas influencias, pero también le dio su propio toque personal, eliminando la tendencia al uso de contrafuertes propia del gótico tradicional. Sin embargo, las obras más importantes y características de Gaudí son las de la tercera etapa, a la que se suele denominar naturalista. Es un estilo ya totalmente personal, con una enorme presencia de elementos orgánicos que recuerdan formas de la naturaleza. Es una fase de gran libertad creativa en la que la imaginación del artista se deja ir tanto en las soluciones estructurales como en la decoración, que adquiere cierto barroquismo. El principal proyecto de esta etapa fue la construcción de una urbanización residencial en la zona norte de Barcelona. Fue un encargo de Eusebi Güell, un importante empresario de la ciudad. En él Gaudí pudo desplegar todo su genio arquitectónico con multitud de pabellones y elementos arquitectónicos naturalistas. La capacidad ya mencionada de Gaudí de adaptar los edificios al entorno se aprecia claramente aquí, ya que la zona del parque, linda con la montaña,
y por tanto hay enormes desniveles. Gaudí ideó para ello un sistema de viaductos integrados en el terreno que permiten visitar todo el parque. En él se encuentran también varias fuentes, entre las que destaca la Fuente del Dragón, que se ha convertido en símbolo del parque y uno de los más reconocidos emblemas. Durante esta etapa también construyó Gaudí dos de los símbolos más conocidos de la ciudad de Barcelona: la Casa Milà, conocida como la Pedrera, y la Casa Batlló. La Casa Batlló fue adquirida en 1903 por el empresario Batlló i Casanovas, quien encargó a Gaudí la remodelación completa del edificio. Destaca por ello la fachada, en la que se aprecia claramente el estilo naturalista de Gaudí. La fachada está realizada con piedra arenisca tallada, dando forma a columnas que recuerdan a huesos recubiertos de motivos vegetales. Destacan las formas curvas, si bien Gaudí conservó la forma rectangular de los balcones del edificio anterior, a los que añadió barandillas de hierro con forma de antifaz, que es lo que otorga al edificio su forma ondulada. El colorido de la fachada se debe al revestimiento con cerámica de pedazos de cristal de varios colores, una técnica inventada por Gaudí y conocida como trencadís. Para la Casa Milà, Gaudí no contó con un edificio ya construido, sino que recibió el encargo de realizar toda la construcción de parte del empresario textil Pere Milà i Camps. El edificio consta de 6 plantas articuladas alrededor de 2 patios interiores, que corresponden a 2 edificios adosados e independientes, cada uno con su propia puerta de acceso. La fachada, sin embargo, presenta una estructura unitaria y común a ambos edificios. El estilo innovador de Gaudí le lleva de nuevo al predominio de la línea curva y al uso de azulejos y elementos decorativos con mucha profusión. Las 3 fachadas del edificio contienen 150 ventanas diferentes. En ellas Gaudí experimentó con diferentes formas y tamaños y combinó diferentes estilos también. El interior del edificio es muy funcional, diseñado por Gaudí de forma que pudiese amoldarse fácilmente a las necesidades de los inquilinos. Así, todas las plantas y casi todos los pisos presentan estructuras diferentes que han ido evolucionando con el paso del tiempo. La decoración de la vivienda principal, destinada a la familia Milà, fue una de las más lujosas y detalladas del edificio. Fue realizada por Josep Maria Jujol bajo la supervisión del propio Gaudí. Finalmente, la obra de Gaudí culmina con el proyecto de la Sagrada Familia. En ella se refleja la plenitud artística de Gaudí. En este proyecto Gaudí trabajó desde 1882, pero a partir de 1915 se dedicó casi en exclusividad a él. Murió en el 1926. En el año 2016 aún no ha sido concluida. La basílica es de cruz latina, consta de 5 naves y 7 capillas en el ábside. Sus 3 fachadas están dedicadas al nacimiento, pasión y gloria de Cristo, y cuando esté concluida tendrá 18 torres. En ella Gaudí llegó a la culminación de su estilo naturalista, haciendo una síntesis de todas las soluciones y estilos probados hasta aquel entonces. Gaudí logró una perfecta armonía entre la interrelación entre los elementos estructurales y los ornamentales, entre plástica y estética, entre función y forma, entre contenido y continente, logrando la integración de todas las artes en un todo estructurado y lógico. Vamos a hablar ahora sobre la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. El monumento más visitado de Valencia, la tercera ciudad más poblada de España, situada al este de la península ibérica, es un complejo arquitectónico dedicado al entretenimiento y la cultura, conocido como Ciudad de las Artes y las Ciencias. El diseño del proyecto estuvo a cargo del arquitecto español Santiago Calatrava y consta de 7 edificios destinados a diferentes funciones. Una sala de cine de más de 12.000 metros cuadrados, un hermoso paseo ajardinado con flores autóctonas del Levante español y esculturas al aire libre de autores contemporáneos, el Museo Príncipe Felipe de Ciencia y el Palacio de las Artes Reina Sofía, dedicado a las artes escénicas y a la música. Pero de la Ciudad de las Artes y las Ciencias destaca, por encima de todo, el oceanográfico.
el acuario más grande de Europa. Cuenta con 110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros de agua. En él se encuentran especies de los principales ecosistemas marinos del planeta, divididas en diferentes edificios: ecosistema mediterráneo, humedales, mares templados y tropicales, océanos, Antártico, Ártico, islas y Mar Rojo. El oceanográfico cuenta además con un importante delfinario, así como con un restaurante submarino. El complejo fue inaugurado en 1998, si bien la construcción de edificios aún no ha concluido. En el año 2011 ya atrajo a más de 3 millones de visitantes y esta cifra continúa aumentando a pesar de las polémicas acerca de su viabilidad económica. Su espectacular arquitectura es sin duda uno de sus principales atractivos, como se puede observar en las siguientes imágenes. Hablamos ahora sobre el Museo Guggenheim en Bilbao. En la ciudad de Bilbao se construye en la década de los 90 una sección de la Fundación Solomon Guggenheim. Sobre la margen derecha de la ría de Bilbao se erige el prodigioso edificio del museo firmado por el arquitecto canadiense Frank Gehry. Uno de los aspectos más destacados del museo es el innovador edificio constituido por formas curvilíneas y retorcidas recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio. La forma del edificio muestra un aparente desorden, pero utilizando la volumetría en la que destaca la máxima curvatura que soporta el titanio. La forma del edificio tiene un espectacular diseño curvo y en la entrada del museo se encuentra la escultura Papi de Kunz. Se trata de un gigantesco perro hecho de flores naturales que inicialmente constituyó una exposición temporal, pero finalmente se decidió que fuera permanente. El interior del museo es diáfano, dividido en 3 plantas. Desde la entrada se accede directamente al hall, una enorme habitación de 50 metros de altura con una planta en forma de flor. Da acceso a la gran sala, a las que tienen forma de pétalo, a las que son rectangulares y a la terraza de la marquesina que está en la cara norte. Las formas interiores del hall no siguen las formas geométricas y tiene partes recubiertas de piedra y otras acristaladas. La sala más grande del museo es la Gran Sala, conocida también por el nombre de la Sala del Pez por su forma exterior. Es muy alargada y alberga obras artísticas de enorme tamaño, algunas de las cuales son temporales y otras permanentes. Hay salas con la planta en forma de pétalo, a estas se accede desde el hall, al igual que la Gran Sala. La colección del museo ha ido reuniendo ejemplos relevantes de arte contemporáneo de autores locales e internacionales, con la finalidad de conformar una colección propia y autóctona, aunque siguiendo las directrices de la Fundación Guggenheim de Nueva York. Las exposiciones temporales en el museo cambian frecuentemente y contienen principalmente trabajos realizados a lo largo del siglo XX, siendo las obras pictóricas tradicionales y las esculturas una parte minoritaria comparada con otros formatos e instalaciones artísticas y formatos electrónicos. El Museo Guggenheim obtuvo el premio Museo Europeo del Año en el año 2000. Y termina aquí este módulo. Muchas gracias.